Otro examen que nos convoca y lo que vamos a hacer es ir resolviéndolo. La realidad es que lo que me llevó a mí fue esta foto, que es bastante nefasta, sinceramente, ¿no? Creo que hay mucho de cuando estoy grabando hoy, pero bueno, a veces en casa no es tan fácil encontrar un espacio casi en silencio, más allá de los pajaritos y alguna cosa más. Y sobre todo ahora arranca la época de los ventiladores, así que van a empezar a aparecer ventiladores también en las grabaciones. Pero bueno, como les contaba, están hace un par de días, ¿no?, con esta foto dando vueltas de un final que fue tomado el 28 de noviembre del 2023, era la primera fecha de diciembre, y yo me negaba porque la foto me parece un espanto, impresentable. Falta el ejercicio 1, falta el 2, el 10 no se entendía una parte, qué sé yo. Bueno, me convencieron igual para poder verlo y un alma caritativa que rindió ayer y tenía este mismo tema me pasó al menos a los ponchazos los primeros ejercicios, así que con eso voy a ir a plantear un poco esto, ¿no? En el primer ejercicio, que no tenemos la foto, les daban estos 4 compuestos. Seguramente ya me conoces si llegaste a esta altura, o quizá no, quizá estás en febrero o en julio en algún momento de la vida viendo estos videos. Soy Belu, creé Química con Belu en la pandemia porque, bueno, vivía fuera de Buenos Aires y no sabía muy bien qué hacer porque no tenía trabajo. Y desde ese momento voy dando clases grupales y fui empezando a subir contenido a YouTube de manera gratuita, clases grabadas, algún curso, pero bueno, va creciendo mucho la comunidad de gente que me va acompañando desde este canal, así que si llegaste acá, suscríbete, comenta los videos, escuchalos, miralos, aprovechalos, hay muchos repasos que te pueden servir. Tenemos 3 compuestos que son orgánicos, que lo que hacían a nosotros era pedirnos justamente que podamos indicar, no me acuerdo si cuál era soluble en agua o cuál presentaba puente de hidrógeno, te daba los nombres y te daba además de los nombres también las fórmulas desarrolladas, bueno, que es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Poder saber y reconocer qué es lo que nosotros nos vamos a ir encontrando. La cuestión importante es poder, sobre todo, pescar cuáles son los grupos funcionales, ¿no? Cuáles son los grupos funcionales en cada uno de los compuestos, a qué familia están formando parte entonces y cómo son las fuerzas intermoleculares que van a ir generando cada uno de ellos. Entonces, es importante entender que los alcanos son directamente hidrocarburos, por lo tanto es no polar. Vas a ver que son todos carbono, carbono, carbono. Si es no polar, simplemente esta molécula va a tener London. En cambio, el propanol va a tener un compuesto, o sea, le va a dar una polaridad. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su molécula un grupo que llamamos oxidrilo o un grupo alcohol, y esto va a generar entonces que ella tenga London, como toda molécula covalente, que tenga una fuerza intermolecular que llamamos también dipolo-dipolo o dipolos permanentes, y finalmente necesitamos también entender que esto va a generar puentes de hidrógeno por justamente este grupo funcional, ¿sí? Que no lo van a formar el etilmetiléter, sí, que es un compuesto polar porque tiene un grupo oxígeno también. En medio de la cadena vos te encontrarías con algo así. Por lo tanto, este compuesto va a tener London y va a tener dipolo-dipolo. Y el último también es polar porque va a tener un grupo que es carbonilo. Vas a encontrar en un carbono que va a tener algo de este estilo. Por lo tanto, también va a tener London y dipolo-dipolo, pero no va a presentar puentes de hidrógeno. Acá las preguntas podrían ser diversas. Nos podrían preguntar cuál es el más soluble en agua, diríamos el propanol. Nos podrían preguntar cuál es el compuesto que va a ser soluble en un compuesto no polar, como por ejemplo el hexano, diríamos el propano. Nos podrían decir cuáles de estas moléculas forman puentes de hidrógeno, cuáles simplemente tienen London y dipolo-dipolo. Si las preguntas son diversas, creo que acá apuntaba a quién forma puentes de hidrógeno o quién es soluble en agua. La respuesta, me acuerdo que sí, era la B, lo que fuimos charlando. Pero más allá de esta respuesta en sí, que es en la pregunta si nos pidieran cuál forma puentes de hidrógeno o cuál es más soluble en agua, está bueno darle un pantallazo a todo esto. Y acordate que tenés una listita de reproducción de orgánica con poquitos temas, pero que son los fundamentales, ¿sí? Familias, grupos funcionales, puntos de ebullición, puntos de fusión, solubilidad, es lo que vos tenés que saber sí o sí. En este ejercicio, que tampoco tenemos la foto, nos daban 3 soluciones. Tengo esta y tengo esta solo la concentración. Supongamos que esta era, por ejemplo, algo así, por decir algo. Y lo que nos pide es que ordenemos de forma creciente las concentraciones molares de iones bario.
Bueno, lo que vamos a tener que ir trabajando es con cada uno de estos compuestos para ver cuál es la concentración molar, pero vamos a buscar lo que llamamos nosotros la concentración de los iones bario, ¿sí? No la concentración de todo el compuesto, sino solo del bario. Empezando desde ya que por el primero, en el punto A, bueno, lo primero que podemos plantearnos nosotros es que tenemos este compuesto que en agua se va a ionizar. Nosotros esto lo vimos cuando vimos iones y electrolitos en soluciones. Inicialmente tenemos una concentración que la vamos a buscar, su concentración molar, y al final no vamos a tener nada de esto, ¿sí? Pero vamos a tener lo mismo que de esto acá y 2 por vamos a tener acá. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar entonces de acá llegar a la concentración molar. Te cuento que yo busqué la masa molar de este compuesto y me dio 171 gramos sobre mol. Y algo que es muy importante tener en cuenta acá es que me está dando el porcentaje masa en masa. Acá viene una gran pregunta que muchas veces me hacen. ¿Cuándo sé que uso los 100 gramos? ¿Cuándo sé que uso la masa que me dan? Bueno, acá no hay ninguna masa como dato. El único dato que yo podría encontrar de masa es la composición centesimal. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Usar ese. ¿Por qué? Porque no tengo otra opción. Eso es lo importante, ¿no? Como poder identificar cuándo. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que la densidad es igual a masa sobre volumen. Voy a ir a buscar el volumen haciendo masa sobre densidad. 100 gramos uso en la masa, la densidad 1,43 gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, mi volumen va a tener un valor de 69,93006993 centímetros cúbicos. Bien, en este volumen hay presentes 3,26 gramos de soluto. Si yo esto lo transformo en una regla de 3, puedo decir, bueno, en 1000 ¿cuánto hay? Y hago 1000 por esto, lo divido por esto, y a mí ese valor me da entonces, sí, que en 1000 centímetros cúbicos tenemos 46,618 gramos del soluto. Bien, ya tengo cuántos gramos tengo en 1000. La concentración molar, ¿qué es para nosotros? Son los moles del soluto cada 1000 mililitros de la solución o 1 litro. Entonces ya tengo yo en este volumen cuántos gramos, quiero ir a transformar cuántos moles tengo. Lo que hago entonces, voy a dividir esto por la masa molar. Usted decía que la masa molar la había calculado antes y ese valor a mí me dio 0,273 molar. ¿Por qué? Porque como son 0,273 moles en 1000 centímetros cúbicos, ya tengo entonces la molaridad. Por lo tanto, vamos a decir que esta solución es inicialmente 0,273 molar acá, es 0,273 molar acá y 2 por 0,273 molar por aquí. Entonces la solución A, yo ya sé que tengo 0,273 molar y con eso es lo que va a entrar en juego. La solución C, obviamente no le vamos a hacer nada porque ya sabemos que tenemos esto. Y vamos con la solución B. Tenemos este compuesto, es el fosfato de bario. Está bueno que recuerdes, este año fosfato es una excepción. Su masa molar es gigante. A mí me dio 601 gramos sobre mol. Y acá es más fácil, ¿por qué? Porque yo tengo que en 100 mililitros, según lo que me dice el porcentaje, tengo 15 gramos de soluto. Por lo tanto, en 1000 vamos a encontrar 150 gramos de soluto. Y eso, si lo divido por la masa molar, a mí me va a dar 0,250 mol. Como esta solución está en 1000 mililitros, voy a decir que tenemos entonces 0,250 molar. Pero ojo, porque 0,250 molar es acá. Y lo que yo voy a hacer ahora es mover esto. ¿Por qué? Porque esta solución son iones. ¿Qué les va a pasar? 3 bario más 2 fosfato. Por lo tanto, inicialmente nada, nada.
y al final nada, 0,750 molar y 0,500 molar. Como yo estoy trabajando acá solo con el bario, digo, bueno, tengo 0,750 molar. Perfecto. Entonces tengo A 0,273, B 0,750 y C 0,315. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ordenar, me pide de forma creciente, crecientes de menor a mayor. Entonces tengo A, tengo C y tengo B. ¿Sí? Y esto sería ordenado. Tengo, dijimos, A, tengo C y tengo B. Vamos al ejercicio 3. Me preguntaba cuál de estas era más soluble en agua. ¿Sí? Bueno, acá, importante, hay que ganar práctica. En otro de los videos me fueron preguntando cómo buscamos los electrones. Me dan ganas de matarlos cuando hacen esas preguntas. Los electrones de cada elemento. En los átomos es igual al Z, es igual a los protones. Es ir a buscar el Z de cada elemento y sumarlo. Está bueno que dejen comentarios en los videos de YouTube, pero cuando dejan esas expresiones la verdad que me pone un poco triste porque digo, ay, no se acuerdan nada del primer parcial. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Importante, nitrógeno, grupo 15, 5 electrones en el último nivel. Entonces, si va a hacer 3 enlaces covalentes con el cloro, le va a quedar electrones libres. Por lo tanto, este compuesto va a ser polar y va a tener entonces London y dipolo-dipolo. Acá tengo el metanol que aparece un montón, si le vas prestando atención van repitiéndose, también es polar, es un alcohol de un solo carbono, por lo tanto va a tener London, va a tener dipolo-dipolo y va a tener entonces puentes de hidrógeno. El metano, archiconocido, no polar. El fluorometil, sí, también. ¿Qué le va a pasar acá? Este va a ser polar, pero ojo, porque si vos mirás la Lewis acá, vamos a tener algo así. El flúor puede ir en cualquier lado, los vectores no están compensados, la molécula es polar, pero no forma puentes de hidrógeno. Ahí está el error más común. Acá tenemos solo London, no la escribí. Y acá tenemos London y dipolo-dipolo. Ojo con pensar que tenemos en el cuarto puentes de hidrógeno, ¿por qué no? Y en la fosfina me pasa algo similar al nitrógeno, porque también el fósforo es del grupo 15, así que esto va a formar enlaces de este estilo. Este compuesto va a ser polar, y esto va a tener entonces London y dipolo-dipolo. Para que una molécula sea soluble en agua, ¿qué me tiene que pasar? Tiene que ver cuáles son las fuerzas intermoleculares que hay en el agua. Y en el agua a esta altura ya lo recontra sabemos, hay London, hay dipolo-dipolo porque es polar, y también tenemos formando entonces puentes de hidrógeno. Por lo tanto, nuestro compuesto B, el metanol, es el que forma una mayor solubilidad, es el que va a tener una mayor solubilidad con el agua. No te olvides analizar, fíjate que esto es similar a lo que me preguntado en orgánica. Por eso yo siempre digo, teniendo en cuenta un ejercicio, muchas veces ya ganas 2. Con un tema ganas 2. Vamos con el 4. Me dice una solución de la base fuerte hidróxido de calcio. Bueno, si esto es hidróxido de calcio y es una base fuerte, el agua va sobre la flecha. Tenemos acá 2 oxidrilos. Bien, ¿qué me dice? Que el pH es igual a 11,30. Pero como esto es una sustancia básica, no me va a importar el pH, me va a importar el pOH. Acordate que pH más pOH es igual a 14. Y el pOH entonces a mí me dio 2,70. Ahí. 2,70. ¿Qué hice? Simplemente pasé dividiendo. Pasé restando. Hice 14 menos el pH, que es 11,30, 2,70. Haciendo la inversa del logaritmo, acordate que el pOH no es otra cosa que esto. Yo saqué entonces cuál es la concentración de los oxidrilos y a mí eso me dio un valor casi 2,0 por 10 a la menos 3 molar. Perfecto, pero acá hay algo importantísimo. Inicial, final. Yo voy a tener, ¿sí?, al final este valor. Al final, o sea, los oxidrilos son 2,0 por 10
a la menos 3 molar, porque esto es el doble que esto. Inicialmente nosotros vamos a tener la mitad de esto, ¿sí? Inicialmente nosotros vamos a tener la mitad de esto. Entonces yo voy a tener aproximadamente 1 por 10 a la menos 3 molar y 1 por 10 a la menos 3 molar. Bueno, ¿qué es importante? Esta es la concentración molar. Entonces estos son, y yo ya no voy a trabajar con esto, voy a empezar a trabajar con esto porque es la concentración de la solución. ¿Por qué? Porque me pide a mí que calcule la masa en miligramos de base disuelta en un volumen de 200 mililitros de esa solución. Es decir, yo quiero armar 200 mililitros de una solución de hidróxido de calcio que tenga este pH. Lo que hago es voy para atrás, es como si yo lo quisiera preparar en el laboratorio. Entonces digo, bueno, yo sé que mi solución va a ser aproximadamente 1 por 10 a la menos 3, si querés trabajar más cómodo. A mí me había dado exactamente 9,97, 311,575. Está bien, dudé, si te dejé en zozobra un instante, no voy a editar esta parte porque me lleva un montón de tiempo. Dudé, pero sí está bien. 9,97 por esa de menos 4, claro, obvio, porque esto redondeado es a la menos 3. Entonces, estos son, ¿qué cosa? Son moles en 1000 mililitros. Me sorprendía porque lo que yo hice fue llegar hasta el final del ejercicio, después volví para atrás a ver si me daba este pH o no, y me daba bien, supuestamente. Esto es en 1000 mililitros, entonces lo que hice fue calcular cuántos teníamos en 200 mililitros, ¿sí? Acá tengamos en cuenta algo, estamos preparando un final juntos, no es el primer ejercicio que hacemos, hay cosas que tenemos que tener bien aceitadas, ¿no? Bueno, si esto está en 200, si esto está en 1000, en 200 cuánto, y ahí ya sale, y eso a mí me da 1,99 526 2315 por 10 a la menos 4 moles, ya no son molar, ya son moles, y estos son moles que yo los puedo multiplicar por la masa molar, que a mí me dio un valor de 74 gramos sobre mol, y eso me da en gramos, me dio una masa que son 0,04764941 gramos en 200 mililitros de la solución. Pero como el enunciado específicamente me lo pide en miligramos, yo tengo que hacerlo sí o sí en miligramos. ¿Qué es lo importante? Recordar que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces lo que hacemos directamente es esto, lo voy a multiplicar por 1000 y me va a terminar quedando 14,8 miligramos. Es decir que si yo en mi recipiente tomo en mi laboratorio, ¿sí? Peso 14,8 miligramos de esta sal, perdón, de este sólido, que es un hidróxido, una base, y lo disuelvo en 200 mililitros de agua, si le mido el pH me va a dar esto. ¿Sí? Es ir paso a paso. La clave para mí, el error más común es de acá entender que esto era el doble, entonces acá había que dividirlo por 2, que podía ser como lo más confuso en tal caso. La estructura de Lewis, bastante simple, me dice escribir una estructura de Lewis de un oxosal. Ya si me dice un oxosal, tengo que recordar que es metal, no metal y oxígeno. Me pide un metal del grupo 13, no te hagas cosas raras, para mí metal del grupo 13 sí o sí. Vamos con el aluminio, por ejemplo, que va a tener este catión. Y un oxoanión que posee un elemento del grupo 16. Y ahí yo elegí otro clásico que es el azufre. Me lo piden con el mayor estado de oxidación. Entonces digo, bueno, el azufre va a estar trabajando con más 6 para formar ese oxoanión. ¿Qué hago entonces? El azufre con más 6, el oxígeno con menos 2. Acá van 4. A todo esto le queda 2 menos. Y como encima el aluminio tiene estado de oxidación 3, acá va a ir un 2 y acá va a ir un 3. Este es mi compuesto, ¿sí?
es el sulfato de aluminio. No aclaro, no me pide el nombre, pero es el sulfato de aluminio o el sulfato 6 de aluminio. Para mí es horrible el sulfato 6, pero es ese. ¿Cómo hacemos la Lewis de esto? El azufre. ¿Y qué le va a pasar al azufre? ¿Qué decíamos? Va a estar rodeado, ¿sí?, por oxígenos. Y como esto es, vamos a hacerlo un poquitito más grueso, no tanto, como este azufre ya trae de un ion y trae el otro, así que decíamos, este es un oxoanión y este oxoanión tenía dos cargas negativas, porque vimos que esto era menos 2, 2 por menos 4 por menos 2 son menos 8 más 6. Como todo esto tiene menos 2, es porque tiene entonces la carga 2 electrones extra. Bueno, al tener uno y uno de los aluminios, que los vamos a poner por ejemplo en verde solo para que vos los puedas localizar, no es importante ni es necesario hacerlos así, ya el oxígeno va a tener 7, que con el del azufre gana y llega a 8, y le va a pasar lo mismo al otro oxígeno, por lo tanto acá van a ser dos uniones covalentes dativas. Esto es uno de los iones, esta es la carga, aquí, y después lo que podemos hacer acá es el aluminio 3+. Sí o sí las cargas, si no te lo van a poner como mal, y recordemos que nosotros podemos poner un 3 acá y un 2 acá, o podemos dibujarlo entero, como vos prefieras, ¿sí? Tenés que regular el espacio que a nosotros nos están dando, solo te pedían la fórmula, pero no te olvides sí o sí las cargas. Este es el estado de oxidación, que nos pedían mayor estado de oxidación, por eso lo pusimos primero el signo y después el número, pero las cargas siempre, por favor, número primero. No te olvides las atomicidades y no te olvides de revisar cómo va quedando esto. La lepidolita, esos ejercicios random que no sé de dónde sacan, es un mineral que contiene 2,25% masa en masa de rubidio. Indicar A, la cantidad de átomos de rubidio, y B, el número de átomos de rubidio presentes en una muestra de 12,4 gramos de lepidolita. ¿Qué hacemos acá? Vamos a lo concreto y a lo sencillo. Yo sé que, como tiene 2,25% masa en masa, en 100 gramos de lepidolita voy a tener sí o sí 2,25 gramos de rubidio. En 12,4 gramos de lepidolita me voy a preguntar entonces qué masa de rubidio voy a tener, y a mí esto me dio 0,279 gramos de rubidio. Esta es la masa. Si yo la masa la divido por la masa molar del rubidio, que a mí la masa molar del rubidio me dio 85,4678 gramos sobre mol, y es la masa del rubidio porque no tengo idea qué mineral es la lepidolita ni qué tiene, a mí esto me dio 3,26438729 por 10 a la menos 3 mol. Por lo tanto, lo que yo acá ya tengo es la cantidad de átomos de rubidio. ¿Mol de qué son? Son moles de átomos de rubidio. Por lo tanto, yo acá tengo 3,26 por 10 a la menos 3 mol de átomos de rubidio. Esto por un lado. Y como me pide el número de átomos, me está haciendo vincular justamente al número de Avogadro. Un mol son 6,02 por 10 a la 23. Por lo tanto, yo voy a multiplicar a este número de moles por el número de Avogadro para ver justamente cuántos son los números de átomos. Y a mí este valor me dio 1,97 por 10 a la 21 átomos de rubidio. Y acá tenemos el otro resultado sí o sí. Importantísimo, ¿sí? Entonces los dos resultados, la cantidad de átomos y el número de átomos presentes en qué, en esta muestra. Por eso lo primero que hicimos fue ir a buscar cuánto había de rubidio concretamente. Tenemos ahora un ejercicio de estequiometría. Me hice una muestra impura de cobre, tiene cobre al 90% de pureza, reacciona con exceso de ácido nítrico, por lo tanto ya me olvido del ácido nítrico porque mi reactivo limitante va a ser el cobre, según la ecuación química, plin, 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 que me la dan balanceada.
El monóxido de nitrógeno se recogió en un recipiente rígido de 2,50 litros a una temperatura de 25 grados centígrados que ya la transformé, donde ejerció una presión de 1,20 atmósferas. Me piden que yo calcule la masa de muestra impura que tenemos de cobre, la que se puso en juego, ¿sí? Para poder obtener este gas, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75%. Bien, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Vamos a ir de atrás para adelante. Con estos datos, nosotros vamos a entrar en la ecuación de los gases y vamos a decir P por B, nRT. Voy a dividir P por B por R por T. Acordate de meter siempre entre paréntesis para que no te haga cualquier bollo la calculadora. Y a mí el número de moles me dio 0,12260,147 mol. Pero, ojo, porque esto es la realidad, esto es lo que yo obtengo en la vida real. Entonces, esto es el 75%. Porque lo que yo estoy obteniendo, lo estoy obteniendo con un rendimiento del 75%. Pero, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que yo todo el reactivo que ponga, no lo voy a poner pensando en que voy a obtener menos. Voy a ponerlo siempre para el 100. Entonces, vamos a buscar cuánto hay en realidad, cuánto es la expectativa, ¿sí? Cuánto es el 100% de esto. ¿Cómo lo podemos plantear? Recordá, como venimos diciendo en todos estos videos, cada 100 totales tengo 75 esperados, entonces este número va por acá y voy a obtener el total. ¿Sí? La clave es darme cuenta cuando tengo que aplicar el 75%, que ahí es cuando yo estoy calculando yo el producto, porque no tengo ningún dato, y cuando tengo que ir a buscar el 100%, cuando a mí ya me dicen cuánto se obtuvo. Porque cuando me dicen cuánto se obtuvo, se obtiene algo que ya tiene aplicado el rendimiento. Por eso obtuve eso y no más. ¿Cuánto me da a mí los moles al 100%? 0,16349 325 no, 3 5 29 moles. Esos son moles de monóxido de nitrógeno. Bien, entonces yo qué me voy a preguntar. Voy a buscar ahora cómo relaciono estos moles con esta masa de cobre. Voy a decir lo siguiente. Con 190,65 gramos de cobre puros, yo obtendría 2 mol de monóxido. Si lo que yo obtengo de monóxido, o sea, lo que yo espero obtener, si el rendimiento fuera del 100% es esto, vamos a borrar esto y vamos a levantar esto. ¿Qué masa de cobre yo tendría que tener? Yo voy a necesitar puros 15,58502068 gramos de cobre puros. Pero como mi muestra no viene pura, sino que viene al 90%, este es mi 90%. Esta es la masa pura. Y es mi 90%. Yo lo que quiero conocer es la masa de la muestra. Yo sé que cada 100 gramos de muestra tengo solo 90 gramos del cobre. Eso es la proporción de cobre. ¿En qué masa de muestra vino? Entonces puedo decir, bueno, cada 100 gramos de muestra tengo 90 de cobre. Entonces, si tengo esto acá, ¿cuánto tengo de muestra? O puedo usar la fórmula de la pureza, si quisiera también. Masa pura sobre masa total por 100 es igual al porcentaje de pureza y de espejo. Sí, como vos quieras, como vos lo vengas haciendo, pero lo importante es calcular la masa de muestra, que a mí me dio un valor de 17,3 gramos. No lo dije explícitamente aún, creo que a esta altura ya es súper sabido, porque entiendo que ya llegaste a la instancia de final y entonces regularizaste, aprobaste la materia y te falta dar el examen. Siempre trabajamos con 3 cifras significativas, ¿sí? Por favor. Bien, tener en cuenta el rendimiento, tener en cuenta la pureza. Podríamos marcarla esto y es lo que nosotros trabajamos acá.
Ejercicio número 8 me dice la configuración electrónica externa del catión divalente que forma un átomo del elemento M. O sea, yo tengo a M, pero tengo un catión divalente que es M+, de M2+, y me dicen que esto es 4s2, 4p6. Tiene 8 electrones en el último nivel porque es un catión, evidentemente tiene la configuración electrónica de un gas noble, pero este elemento no es un gas noble, y este elemento tenemos dos posibilidades: o contamos cuántos electrones hay hasta 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, o lo otro que podemos hacer también es decir, bueno, ¿qué le pasó a este átomo? Perdió 2 electrones. O sea que este átomo, si el átomo de ion al átomo gana 2 electrones. Y si gana 2 electrones, va a terminar su configuración electrónica o su configuración electrónica externa ser 5s2. Y si vas a la tabla periódica y buscas qué elemento está, acordate, en el periodo 5, grupo 2, esto te va a dar que es el estroncio. El estroncio tiene un Z que es igual a 38, por lo tanto tiene 38 protones, 38 electrones. ¿Qué me piden a mí? Me dicen que identifique a M con su notación completa, número atómico y másico, sabiendo que posee 50 neutrones. Bueno, si los neutrones son 50, yo voy a decir entonces que su A es 88. Acuérdate que sumábamos. Hacíamos esto, ¿sí? Los protones más los neutrones, o el Z más los neutrones. Y algo importante, Z, neutrones, protones, número másico, no le ponemos 3 cifras significativas porque no tiene sentido ponerle la coma. Yo no voy a tener 88,0, son números redondos. No voy a tener 50,3 neutrones, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí la respuesta? Este ejercicio era muy cortito. El A arriba, el Z abajo, el símbolo correspondiente. Y esta es la notación completa de este elemento. Si me pidieran algo de su catión divalente, yo diría que es este. ¡Ay! Me comí un ejercicio acá. Vamos a armarlo porque me lo comí. Me comí el ejercicio 9. Bueno, esto es para que vean qué puede pasar. El problema es que si edito el video, yo a veces lo que hago lo grabo un tirón porque si lo edito, el programa que uso para editar tarda un montón. Entonces me demora un montón la subida. Y yo sé que ustedes están como muy ansiosos. Vamos con el 9 y después vamos a hacer el 10. En el 9 me dice, calcular la concentración molar de una solución acuosa. Calcular la concentración molar de una solución acuosa de ácido metanoico. Este es el ácido metanoico, le agrego agua. Como me dan pKa, ya sé que es débil. Me dicen que pKa es igual a 3,75. ¿Y esto qué nos da? La base conjugada más los hidronios. Inicialmente tenemos concentración del ácido, exceso de agua, nada, nada. Y en el equilibrio tenemos concentración del ácido menos X, exceso, X, X. Me piden calcular la concentración molar de la solución. Me están pidiendo esto. Me están pidiendo esto que yo calcule, sabiendo que el pH, me dicen, es igual a 3,25. Dos datos importantes. Si me dan el pKa, yo puedo hacer shift logaritmo, ¿sí? La inversa del logaritmo, y sacar la Ka. A mí en este caso la constante de acidez me dio un valor que es 1,77827,941. Es constante, no tiene unidades, por 10 a la menos 4. Y teniendo el pH saqué la concentración de los hidronios en el equilibrio, porque eso es lo que nos permite tener el valor del pH. 5,623413252 por 10 a la menos 4 molar. Bien, ¿este dato qué es? Esto es esto, esto es esto. Entonces yo lo que podría hacer es plantear lo que es la Ka. ¿Sí? Supongamos que nos pidieran la expresión de la Ka. Ka es igual a los hidronios en el equilibrio por
la base conjugada dividido esto. Esto es en el equilibrio, esto es en el equilibrio. A mí me pide esto, pero si yo de acá puedo despejar esto, esto sería esto, y si a esto le sumo la x, encuentro esto, ¿verdad? Entonces, mira qué pasa acá. Este valor, el valor sí de la concentración de los hidronios es igual a x, por lo tanto va a ser igual a esto. Entonces yo voy a tener la concentración de los hidronios, la concentración de la base conjugada y la constante de acidez. Puedo pasar la concentración del ácido en el equilibrio para el otro lado multiplicando y paso como denominador. Y así yo termino obteniendo entonces un valor. ¿Sí? Directamente yo lo que hice fue ir calculándolo, eso, como te decía antes, con la calculadora, hasta que llegué que la concentración del ácido era igual a 1,22 por 10 a la menos 3 molar. Está chequeado el valor porque después fui para atrás, teniendo de esto y con este valor, fui a calcular la constante de acidez y me daba exactamente esto, así que podés dormir en paz, que este ejercicio es así directamente, ¿sí? Insisto, yo pasé multiplicando esto para acá, tenía todo, x al cuadrado dividido este valor, me dio la concentración en el equilibrio, que era esto lo que yo calculé recién, y a eso le volví a sumar este valor para ya llegar a la concentración inicial. Cuando habla entonces de la concentración molar de una solución es con la concentración que inicia este ejercicio. Y el último ejercicio me dice que esta reacción es endotérmica. Me da una reacción random cualquiera. Me dice que es endotérmica. Ojo con esto, es donde más tienen problemas. Es fácil, pero estudian de memoria y después hacen bollos. Si me dice que la reacción es endotérmica, yo lo que tengo que entender entonces que esta reacción lo que hace por definición es absorbe calor del medio. Y cuando digo esta reacción me refiero a que se desplace, ¿sí?, de reactivos a productos, o lo que llamamos la reacción directa. Por lo tanto, ahora a mí me pregunta, ¿qué le pasa si yo a esta reacción le aumento la temperatura? Yo tengo que decir si aumenta, disminuye o no se modifica la constante. Primero, con un aumento de temperatura, o sea, con una variación de temperatura, Kc cambia sí o sí. Es algo de las cosas claves que vos tenías que traer y aprender en los videos de equilibrio. Entonces, Kc va a cambiar, seguro. Pero vamos a ver qué pasa. Si esta reacción absorbe calor del medio, yo le doy más calor, lo que voy a lograr entonces es favorecer aún más el desarrollo de esta reacción. Por lo tanto, van a aumentar la concentración de los productos, van a bajar la concentración de los reactivos. Y esto es deducción. A veces me dicen, ¿cómo sabes eso? No es que lo sé. Tengo que pensar hacia dónde se está desplazando la reacción. Por bajar la temperatura se va a desplazar hacia la formación de productos. Y entonces Kc, que no es más que una expresión de productos sobre reactivos, entonces Kc también va a aumentar. Ya sabíamos que Kc se iba a modificar, pero entonces Kc va a aumentar. ¿Cómo justificamos? Además de todo esto, vamos a decir que el cambio de temperatura, lo que es la perturbación. Tenés que usar palabras claves, por favor. El otro día alguien me escribía y me decía, respondí mal, pero me dijeron que estaba, respondí bien, pero me dijeron que estaba mal mi respuesta. O sea, no es que está mal, está incompleta. Esta es la perturbación y el sistema lo que hace es intenta compensar basándonos todo esto en lo que tiene que ver con el principio de Le Chatelier, ¿sí? Este ejercicio sin usar la expresión principio de Le Chatelier no te lo van a poner bien. Es usar la teoría y aplicarla, y muchas veces con la forma en la que vos justificás este ejercicio es que a vos te ponen un punto más o un punto menos en el ejercicio. O sea, está bien o no, obviamente eso sí, pero después entre el 8 y el 9 en la calificación, si vos podés justificar bien, te lo van a subir. Esta es la compensación y esta es la otra compensación. Ya sabíamos que al aumentar la temperatura algo iba a pasar con la constante, ahora confirmamos que lo que va a pasar con la constante finalmente por culpa de esto sí es un aumento porque se genera un nuevo equilibrio. Obviamente solo a modo de corolario, digamos, como de contraposición, si yo le bajara la temperatura, desde ya que van a bajar los productos,
desde ya que entonces van a aumentar los reactivos, porque yo estoy favoreciendo entonces lo que llamamos la reacción inversa, o en este caso lo que es, ¿sí?, la síntesis. Esta es la descomposición, nos lo dice el enunciado acá. La descomposición va para un lado, la síntesis va para el otro. A veces la pregunta es, ¿se favorece la síntesis de? Y uno mira la reacción y no te das cuenta que la descomposición va para allá y la síntesis es para allá. Bueno, hay que prestarle un poquito de bola. ¿Qué pasaría si nosotros en este caso, una reacción que es endotérmica, le bajamos la temperatura? En el canal, en el video de equilibrio, hay unos momentos donde yo explico, ¿sí?, más o menos a la mitad del video, un poco más donde yo explico en el video de equilibrio, cinética y equilibrio, todas estas perturbaciones. Lo están tomando mucho, es bastante importante, yo creo que no es un tema para dejar. Algo que no apareció en este examen final es buffer, soluciones reguladoras. Creemos que en algún momento lo van a tomar, no lo sabemos, pero por lo tanto, mientras tanto, nosotros lo vamos repasando siempre en cualquier actividad de repaso que hagamos porque sabemos que podrían tomarlo. Me despido entonces de este video. Soy Belu, de Química con Belu, y estoy generando contenido para hacerte a vos más sencillo el paso por el CBC.